Bueno, vamos con los videos finales entonces del Manifiesto Comunista en la traducción del texto completo. Bien, empezamos con esta oración, ya vimos algunas cosas. Tengo que señalar una cosita de gramática. Es acá la preposición zu. ¿M? La preposición zu tiene un montón de sentidos, un montón de usos en alemán. Lo habíamos visto, me parece, cuando trabajamos con el texto de Zaratustra, en el sentido este locativo de dirección, ¿no? O sea, por ejemplo, zum Arzt gehen, acá este que aparece en el diccionario Langenscheidt, ir al médico, ¿no? Sentido de movimiento. El que necesitamos acá, fíjense, ¿no? Es una entrada enorme la que tiene Tsu. Vamos a ir viendo también cuando trabajemos un poco subordinación, de nuevo, seguramente van a aparecer en los textos que sigamos trabajando. Subordinación nos faltó ver un poco de, creo que no trabajamos la finalidad, ¿no? Las oraciones finales se llaman subordinadas con final, que utilizan justamente este umzu. El umzu, por ahí ustedes lo tienen de alguna referencia de Heidegger, ¿no? Cuando él trabaja el útil, ¿no? El sentido ontológico del útil es, o la estructura ontológica del útil es el umzu, el ser para. ¿Mm? La utilidad tiene esa estructura del para, ¿no? Entonces, eh, por este lado viene lo que queremos usar en el texto, es la entrada número 5. Ziel, Zweck, o sea, finalidad. em, para, por, ¿no? Fíjense acá, Papier zum Schreiben, papel para escribir, Wasser zum Trinken o zum Waschen, para agua para beber o para tomar, o para lavar, perdón, waschen, lavar, ¿sí? Bueno, empezamos con la primera oración, ein Gespenst geht in Europa. Interesante acá es el verbo separable, este umgehen. Está acá, umgehen, andar dando vueltas, circular, deambular. Deambular voy a tomar, sí, me gusta porque me parece que expresa bien la idea. Entonces, un fantasma, fíjense el artículo indefinido ahí. Un fantasma, por el celular, deambula en Europa, o sea, el verbo separable, ¿no? Lo manda al final. Esto ya lo vamos a explicar mejor por qué. Por ahí alguno puede pensar, ¿y por qué ahí y no acá el Bueno, tiene que ver con la preposición esta que aparece, o sea, marca el final y después viene la otra preposición. Ya vamos a ver en oraciones un poco más complicadas, por ahí cómo se hace. em, cómo se hace, ¿no? Con esto. Em, bien, un fantasma deambula en Europa. Dos puntos. El fantasma del comunismo. Fíjense el genitivo acá, ¿no? Todas las palabras terminadas en ismus, esto lo habíamos visto ya desde las primeras clases de Zaratustra, son masculinas, ¿sí? De género masculino. Em, no le agrega la S porque ya está, ¿no? Comunismus, no va a poner de nuevo una S acá porque quedaría gracioso, ¿no? Comunismus es, sería gracioso. Descomunismus, lo deja ahí. Em, Bien, la oración que sigue, entonces la leo. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Em, Hoy es feriado y siguen ahí martillando al lado, ya me tienen podrido. Bien, ¿qué tenemos acá? Marqué ya en rojo acá el verbo haben, que en este caso va a estar como un auxiliar, ¿no? O sea, nos damos cuenta porque aparece al final este verbundet, si vamos viendo, que es el participio, obviamente lo marco con azul. Ya hemos visto algunas cosas de esto igual. Siempre voy al verbo que, como ustedes saben, dirige la oración y asigna funciones a cada uno de los elementos, ¿no? Y nos permite determinar, bueno, qué está pasando. Siempre presto atención también preposiciones, a ver qué hay. No intenten empezar a traducir así linealmente. Ese es como el último recurso. Lo hicimos algunas veces, pero era como, bueno, estamos perdidos en la oración. Empecemos a ver qué se puede hacer, ¿no? Digamos, es como más de trinchera ese, pero si no, voy mirando a ver los elementos, verbo. Obviamente ya tengo identificados los sustantivos. Si ya marqué las preposiciones, las puedo identificar. Entonces,
junto con la preposición busco generalmente algún sustantivo y va a haber alguna relación con todo lo que venga antes o entre, ¿no? La preposición y el sustantivo acá, como también pasa acá con gegen, bueno, Gespenst, gegen dies Gespenst. Entonces ahí me pregunto, bueno, preposiciones, ok, ¿de qué género, no? Perdón, ¿qué caso están rigiendo ahí esas preposiciones? ¿Son preposiciones que tienen un caso fijo? ¿Son siempre de dativo? ¿Son siempre de acusativo? ¿Son Wechselprepositionen? Y en ese caso pueden estar en acusativo o en dativo, según, ¿no? Piensen las preposiciones como in, ¿no? Que marcan son Wechselpreposiciones justamente, que hay movimiento, hay posición, y ahí ya van resolviendo un poquito, van acomodando el rompecabezas de la oración. Bien, una vez que tenemos entonces identificado el verbo, acá un perfect, mm, sich verbunden, no lo puse acá, pero es aliarse, ¿no? Está igual en el vocabulario. Aliarse, o sea, se han aliado. Entonces ahí empezamos a preguntar quiénes, ¿no? Y nos da el sujeto. Bueno, clarísimo, ¿no? Generalmente vienen acá, adelante. Alle Mächte des alten Europa. Todos, todas. Yo traduzco como todas las potencias, me parece que va mejor que todos los poderes, ¿no? Si están, por ahí tienen en la cabeza algo de Nietzsche, la voluntad de poder, ¿no? Die Wille zur Macht. Em, Me parece que en este caso, en este contexto, va mejor potencias, ¿no? Y acá de nuevo el genitivo ¿no? Ya lo tenemos refichado. De la vieja Europa. Eh, Fíjense cómo declina acá el adjetivo alten, ¿no? Que es lo que corresponde cuando tienen genitivo. Se han aliado, entonces tengo ahí el perfect, ya está el verbo, y nos queda esto, ¿no es cierto? Este pedacito de la oración, que, como les digo, yo miro ahí la preposición y ahí ya resuelvo todo. Zu, preposición que rige siempre, ¿qué dijimos acá? Preposición de dativo, preposición de dativo, entonces... zu einer heiligen, zu, bueno, acá tenemos el artículo indefinido, acá tenemos un adjetivo y acá tenemos el sustantivo que corresponde con eso. Si tenemos el dativo, sabemos que tenemos que declinar todo esto que viene acá para que coincida, ¿no? Con el caso. Em, entonces lo que pregunto, ya una vez que identifique la preposición y el caso, es el género de la palabra Hetzjagd. Es die Hetzjagd, ¿no? O sea, die es una palabra de género femenino, así prefiero decir yo. Y como está en dativo, sabemos que lo tenemos que declinar al eine Hetzjagd y eso va con la R, ¿no? Acá. Y, digamos, acá tenemos el artículo indefinido y luego tenemos el adjetivo. Entonces sabemos que el adjetivo este lleva la marca del... Digamos, si piensan en el dativo femenino singular, sería der Hetzjagd. Y eso, así suelto, se traduce generalmente para la persecución. O a la persecución. O sea, fuera de contexto, tomamos fuera de contexto. Para o a la persecución. ¿Sí? Entonces, el artículo indefinido acá tiene el er en realidad einer, la R, ¿no? Y sabemos que después los adjetivos se declinan en, ¿no? Zu einer heiligen, heilig, ¿no? Si está ahí si el adjetivo, heiligen, ja, Hetzjagd. Entonces, como ya dije, una preposición, acá está indicando finalidad. Entonces, todas las potencias de la vieja Europa se han aliado, pongamos para una persecución sagrada. Y después viene otra preposición que esta ya sí es una preposición de acusativo siempre, ¿no? Contra este fantasma. Bien. Y después, yo siempre les digo, miren los signos de puntuación, ¿no? Hay una coma, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué introduce después la coma? Hay una subordinada, hay una estructura de subordinación o una enumeración o ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? En alemán no se ponen las comas porque sí. Y en este caso lo que tenemos es justamente una explicitación de este sujeto acá, Alle Mächte des alten Europa.
¿Des alten Europa o des alten Europas? Esto me da curiosidad, ya me voy a fijar. Des alten Europas. Bueno, no importa. Em, Bien, están entonces explicitando, ¿no? Que son alle Mächte des alten Europa. Der Papst, el Papa, y el Zar. Metternich y, ya son nombres, ¿no? Guizot. Acá un adjetivo, ¿no? Französische Radikale. Radicales franceses y Deutsche Polizisten, policías franceses. Fíjense que esto, ¿no? Las reglas en la declinación del adjetivo en plural, cuando tenemos un sustantivo en plural, cuando no tenemos artículo. ¿Qué dice la regla? Con artículo, con n, ¿sí? Es decir, si yo hago una paráfrasis de esto y pongo die Französischen Radikale und die deutschen Polizisten. Em, bueno, pongo la N, por eso de la regla justamente, ¿no? Mit artikel, con N. Pero acá no tenemos artículo y por eso lo declina así nomás, Französische Radikale. Son radicales, un adjetivo sustantivado, y acá Polizisten, si sabemos que el sustantivo es Polizist, y acá tenemos en plural, ¿no? Si buscan Polizisten, acá, Polizist, fíjense, es una palabra de género masculino. Acá tenemos el genitivo y acá tenemos el plural, Polizisten. Entonces, ya sabemos que, bueno, está en plural, ¿no? Por eso está la declinación así. O sea, no confundirse y pensar, es del género femenino y traducir y policía alemán. Acá me confundí, policía alemán. Alemanes. Bien. Bueno, a ver, la comemos un poco acá, la preposición esta no queda bien. Un fantasma deambula en Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han aliado en, ¿no? Es lo que queda mejor en castellano, en una persecución sagrada contra este fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, radicales franceses y policías alemanes. Bueno, bueno, corto acá analizo un poquito esta oración que es la que estuvimos trabajando tanto y terminamos, ¿sí? Con esta primera parte y ya tomamos la parte final. 3 videos, calculo. Bien.